Gracias. Bueno, les voy a hablar de algo bastante conocido, DNS, que como todos sabrán, o la gran parte, mapea nombres a direcciones IP. Es un protocolo que tiene sus años, 35 años. Y últimamente habrán escuchado que hay mucha inseguridad en Internet. Bueno, parte de los slides habla de eso, de la inseguridad y mecanismos que mitigan problemas. Bueno, ahí mis contactos en Twitter, Mastodon, Fediverse, sysadmin, DNSadmin, netadmin, y de vez en cuando programaba con Unix, BCD. Y ahora estoy como DevOps en Grasspack. Bueno, ¿qué pasó en el año 2018 y también a fines de 2017? Los DNS públicos de Google, que es el 8888 y el 8844, prestaban únicamente servicio plain text, sin encriptar canales, sin verificar autenticidad. Entonces hubo gente que empezó a decir, bueno, necesitamos una serie de protocolos para mejorar la seguridad de la comunicación entre las notebooks de uno, el celular de uno y una cuenta bancaria, por ejemplo. Bueno, entonces empezaron a surgir protocolos, el DOT, que es DNS, viene por un canal de encripción que con certificados se llama DNS over TLS, certificados firmados, por supuesto. DNS sobre HTTPS, que es algo nuevo que todavía está en estado de draft. ¿Y qué significa eso? Que todavía están discutiendo, están dándole retoques finales para lanzar el RFC, que ya está próximo a salir en este mes, el próximo mes, con suerte. Y después, bueno, hay un protocolo adicional como DNS Crypt, que también, todos estos son abiertos, ¿no? O sea, se consigue la documentación, pero no es estándar. Bueno, hay una lista, empezaron todo el año, a fines del año pasado y este año empezaron a surgir muchos proveedores de DNS gratuitos que ponen foco en lo que es la privacidad. Por ejemplo, Quad9, que es un consorcio de empresas como IBM, PCH y Global Cyber Alliance. Después tenemos Cloudflare con Asian Pacific NIC y Clean Browsing. Y todos ellos ofrecen DOT seguro. Algunos tienen en etapa de prueba 2. Y finalmente DNS Crypt lo tiene Clean Browsing. Una aclaración sobre Clean Browsing. Bueno, también Cloudflare y Quad9. No solamente existen esas IPs, sino hay otras que tienen funciones específicas. Por ejemplo, utilizamos esto para la resolución de nombres, pero hay otras que protegen sobre pornografía, abuso infantil, todo lo que sea problemas que generan con la gente y necesitan que los padres estén atrás, bueno, les proveen esos servicios, en particular Clean Browsing. Y por supuesto, bueno, tienen en IPv6 todos estos proveedores. Bueno, algunos comentarios sobre DOS, que es lo que está por salir. Las consultas, cuando uno hace una consulta de DNS, ciegamente tiene que responder una IP. Si una pregunta sobre el host. Existen diferentes tipos de consultas, pero la más utilizada es esa, transformarla en una IP. Bueno, hay muchas veces que las consultas pueden ser espiadas. Por diferentes motivos, uno no quiere que los espíen. Por ejemplo, tu propio proveedor, algún proveedor intermedio. Entonces se dieron cuenta que cómo podemos solucionar esto utilizando DNS over HTTPS. Y no es solamente facepalm. Soluciona mucho dolor de cabeza. Bueno, aumenta la privacidad. Al estar en un canal encriptado, evita que se puedan espiar el contenido y a su vez que sea modificado. Como un certificado de SSL en un browser.
Entonces es un canal seguro. Debería ser seguro, evita, por ejemplo, ataques man in the middle. Lo que sí, lo que es un pequeño detalle que a mí no me gusta, pero es el mecanismo cómo funciona, es que no puedes consultarle, no se le puede consultar a un DNS autoritativo. ¿Qué significa esto? Que uno tiene que consultarle primero al proveedor de uno, al ISP de uno, y después el ISP es el que se encarga de ir a la consulta al DNS autoritativo. ¿Qué significa? Tengo un proveedor, no sé, una cablera o un proveedor de telefonía móvil, entonces voy a utilizar el DNS de ese proveedor, el que me asignan. Y ese canal sí es encriptado, pero el proveedor de la telefonía, la cablera, etcétera, el proveedor del servicio de Internet, va a consultar por un canal limpio, sin encripción, sin verificar autenticidad de ninguna clase. Por ejemplo, no sé, va a consultarle a google.com y devuelve un IP. Eso ya escapa de los controles de uno. Entonces está DO y también está DOT, que también tiene el mismo objetivo, que es consultar a un DNS, viaja por un canal encriptado, que es un canal con TLS y está autenticado, está encriptado. Y DOT tiene dos estándares, el RFC 7858 y el 8310. El otro anterior, el 2, ahora está en release 14. Esto el 16 de agosto. Bueno, ¿quiénes implementan DOT? Que están ahora en etapa de testing y en producción. Bueno, browsers, Firefox, Chrome, el curl para command line. Después tenemos servidores, clientes como Unbound de NLNet Labs, el Vine, el conocido Vine de ISC, y NotDNS, que es del NIC de República Checa. Después, bueno, sistemas operativos, las últimas versiones, los últimos releases del Systemd, Resolved, Linux, Android 9, que salió hace poco. También tiene DOT, ya utilizándolo opcionalmente. Después tenemos proveedores como Cloudflare, Quad9, Clean Browsing, que ya los había mencionado. Proxies, para ir a consultarle al DNS autoritativo, uno puede utilizar lo que se llama un proxy de DNS. ¿Qué significa? Que uno hace la consulta autenticada y verificada contra ese proxy y después el proxy va solito a consultar al DNS, evitando el DNS que le asigne el proveedor de Internet. Ese lo diseñó Frank Dennis. Y después load balancers, que eso están probándolo también, DNSDist, de PowerDNS, para los que conozcan PowerDNS. Bueno, los loguitos. Ahí hay algunos links bastante interesantes. Principalmente el que está resaltado, el de dnsprivacy.org, es el que está recolectando documentación, todo relacionado con DOT, con DO, con todo lo que es encripción en los canales de DNS, en los futuros estándares, en algunos API. Está bastante bueno y bastante actualizado. Después, bueno, algunos blogs como el de Mozilla o alguno que surgió por ahí, los beneficios de HTTPS con DNS. Después de DOT pasamos a DOS. Este, como verán, es un poco más reducido, pero ¿por qué? Porque todavía no está estandarizado. Entonces tenemos browsers que ya lo están implementando como Firefox, el Bromide, que es una versión modificada de Chromium, curl y Oak HTTP. Después, bueno, servidores, las compañías de Cloudflare, Clean Browsing, Google tiene algo experimental. Proxies como el DNS Crypt, el de Frank Dennis, tiene un proxy lado cliente y proxy lado servidor. ¿Qué significa? Que si uno quiere utilizar el servicio de forma propia, sin pasar por terceros, lo puede hacer. Y tenemos Facebook, hay un cliente experimental también de DNS over HTTPS, JDNS Proxy. Y ahí está Brilliant también, que es un mecanismo similar al del DNS Crypt.
Y por supuesto ahí recalco, no consultan directamente a un DNS autoritativo, sino tienen que pasar por un DNS recursivo a través de un proxy. Ahí hay unas referencias, la primera referencia, la de GitHub, lleva un listado muy actualizadísimo sobre todas las implementaciones. Bueno, DNS Privacy y Wikipedia. Como siempre, el mundo no es perfecto. Imaginen un mundo sin seguridad en los DNS. ¿Qué sucede con esto? No alcanza únicamente DOT ni DOS. ¿Por qué? Porque se encargan de encriptar el canal y verificar que sea auténtico el canal, el transporte hacia el DNS. Pero ¿qué pasa cuando el DNS responde algo que no corresponde? Responde una IP que no es la que uno espera. Ahí es cuando están haciendo phishing. Ya viene, ya viene, ya viene. Bueno, ¿qué pasa ahí? Phishing. ¿Qué pasa cuando el browser empieza a mostrar, en vez de que decir canal seguro, el certificado es inválido? Y bueno, es otra IP. Ahí se cometen estafas. Hackers en acción, esto pasó en abril de este año. Hubo una conjunción de ataques que atacaron lo que es el ruteo de Internet en ciertos proveedores, lo que se llama las rutas BGP, para los que conozcan. Y entonces empezaron a hacer lo que se llama hijacking, secuestro. ¿Qué hicieron? Publicar que las rutas de los DNS de Amazon, en vez de decir que los tiene Amazon, los tiene un proveedor en Rusia. Bueno, ya podrán sacar las propias conclusiones. Se robaron $150.000 únicamente en ese momento del ataque. Estuve investigando un poco más y decía que los que hicieron el hack, esto fue en myetherwallet.com, es un proveedor de bitcoins. ¿Qué pasó? Tenían $17 millones ya acumulados. Y después esa cuenta, ese wallet que era Phishing 999 o algo así, desapareció. Entonces, aclaración, como dijiste, no tenía DNSSEC la zona. Entonces, el viejo y querido DNSSEC al rescate. ¿Qué es lo que hace DNSSEC? Justamente es como hay muchos temas, muchas personas que están discutiendo este tema. Hace que la respuesta que uno dice, la IP que es, sea auténtica mediante un certificado. ¿Qué significa? Uno le pregunta al DNS de Google, al 8888. O en realidad Google no recuerdo si tiene validación de DNSSEC, pero el protocolo este tiene sus años. ¿Qué es lo que hace? Que cuando te entregan, por ejemplo, la IP de myetherwallet.com, sea la IP del proveedor de bitcoins o el wallet de bitcoins y no los muchachos de Rusia. Utiliza UDP, aunque UDP, como las respuestas del DNS son bastante grandes y considerables, switcha automáticamente a TCP. Si usa UDP, para eso usa las extensiones de EDNS0. ¿Qué significa? No me voy a explayar mucho porque es bastante larga la explicación, pero DNS por el estándar de hace 20 años, el estándar tiene más años, pero los paquetes UDP tienen 512 bytes, o sea, es así. Para DNSSEC no alcanza porque es 10 veces más grande. Entonces surgió la extensión EDNS0 para que responda en paquetes UDP así. Paquetito de 64K puede caber perfectamente. Bueno, ahí hay algunas opiniones que surgieron, gente que conozco personalmente, a William Torup, que es de NLnet Labs, y Geoff Houston, que empiezan a decir, bueno, tenemos DOT y ahora ¿qué hacemos con DNSSEC? Bueno, es complementario, básicamente. O sea, tenemos todas las etapas. Lo que dicen
en chiste que es la última milla, desde la primera hasta la última milla de la conexión. No es suficiente, pero siempre cuanto más seguridad haya en todo el camino, desde la consulta de la notebook hasta un proveedor, siempre es bueno, cuanto más seguridad, mejor. Hackers en acción, parte 2. Hace un par de meses, pocos, TLDR, para los que no sepas, es Too Long Do Not Read. Es una cosa grande para leer, pero lo puse como referencia. ¿Qué es lo que hacen? Lo que se llama el ataque de DNS de rebinding. Y con eso pueden atacar a dispositivos de IoT, ahora que está de moda IoT y cada vez va a ser, es el futuro. ¿Qué significa esto? Que alguien recibe un mail, hace clic inadvertidamente. En ese clic, la consulta de ese DNS tiene un TTL de 0 o de 1. Entonces, permanentemente va a estar consultando el DNS. En esa consulta, cuando devuelve una IP, en vez de devolver la IP de esa página, devuelve una IP interna. Por ejemplo, la de tu tele, la de Roku, que son como Chromecast, la de parlantes, routers Wi-Fi, termostatos. Hay algunos ataques que han pasado el año pasado con termostatos, hablando de eso. Afectaron calefacción y agua caliente en Finlandia. Pero es otra clase de ataque. Bueno, ¿qué pasa con esto? Al hacer el refresh tan rápidamente, hay algunas cosas inyectadas en JavaScript que hacen un post por HTTP y lo envían a tus dispositivos de IoT. Y como no están lo suficientemente protegidos, pueden hacer maldades. Ahí tenemos la referencia, bueno, de todo lo que estuve explicando, y además está reportado el exploit hacia el termostato. Pero de estos ataques hay muchos. DNS Flag Day. Esto que no sé si es muy público. No lo he visto que sea muy público, pero a partir del 1 de febrero del año 2019, muchos vendors, NL Labs, ISC, PowerDNS, NotDNS, van a desactivar y remover todo código que complica, se hace más complejo al software de DNS, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Son workarounds para la extensión que habíamos hablado antes de eDNS0. ¿Por qué? Porque hay muchos proveedores, muchos vendors de DNS que no aplican correctamente el estándar. Están rotos, básicamente. Entonces, como no lo aplican, estos vendors tuvieron que hacer muchos workarounds para que no dé timeouts. Si no da timeout y no responde para nada. Entonces dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Ya esto se habló en la conferencia de DNSOARC. DNSOARC es una conferencia muy importante que van todos los que hacen los estándares de DNS, software de DNS. Estuvieron en Buenos Aires hace 2 años. Tuve la suerte de estar hace 2 años acá. Y dijeron, bueno, hasta acá llegamos. A partir de ahora se remueve todos los workarounds. Ya lo están avisando. Y bueno, dnsflagday.net, ahí están los slides del DNSOARC, el DNSOARC 28. Hay un videito en YouTube que explican qué es lo que sucede y qué es lo que va a suceder cuando hagan shutdown de esos workarounds. Bueno, finalmente, felices 35 años, RFC en el año 83 vio la vida y los primeros tests. Los reconocimientos, todo lo que es APNIC, el NIC de República Checa, DNSOARC, el DNSCrypt, ISC, NLNet, PowerDNS. Synodon Internet Technologies son los que están haciendo unos APIs para las librerías, las bibliotecas de consulta de DNS. Se llama GetDNS API. Y lo están desarrollando con BCD. O lo estaban hasta por lo menos en el 2016. Y listo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Pablo? Miren que sabe, bastante. Lo ven ahí parado, pero la mueve.
¿Cómo va? No me quedó claro por qué DNS over HTTPS necesitaría un intermediario. No entiendo por qué. Necesita un intermediario, porque lo que hace, establece un canal, pero canal para hacer tu propia consulta, autenticada sin que haya intermediarios en el medio. Funciona así, está desarrollado así el mecanismo. O sea, no puede consultarle directamente al DNS autoritativo. No me preguntes. El tema es que primero hablas HTTPS. Una vez que tenés HTTPS, desencripta todo lo que hay en el medio. Estás hablando HTTP. Y ahí tenés, o sea, la macana es que el proveedor tuyo es un request de HTTP. Entonces, ¿qué vas a estar viendo? Tu IP, tu browser, tu sistema operativo, todo lo que venga del user agent, pasa la consulta ahí. Y recién ahí el proveedor reempaqueta todo y lo manda, lo despacha al DNS autoritativo. Está así el mecanismo. ¿Otra pregunta? Sí, al ser HTTP obviamente es otro puerto. HTTPS. HTTPS. Bueno, está bien. Me imagino que terminará siendo un HTTP 2.0. Sí, eso sí, finalmente es HTTP. Por eso. Por eso hay muchas críticas también. Por eso, pero me imagino que tenés un overhead de protocolo gigante, por eso los DNS autoritativos no van a querer responder ahí. Estuvieron haciendo una prueba ayer a la noche y antes de ayer a la noche. Son las primeras pruebas. Creo que, no me acuerdo si fue, me confundo, no si fue Firefox o fue con Firefox también, y PowerDNS. Y muestran una curva que se la bancó bastante bien. Bien, la pregunta lo concreta estuve tuiteando en estos últimos días. Si la idea es usar HTTP normal sobre TCP o algo tipo Speedy sobre UDP para mejorar la negociación. HTTPS siempre. Siempre, pero no es sobre UDP, no es tipo Speedy. No. HTTPS funciona solo TCP. TCP. El que sí puede llegar a funcionar UDP es DNSSEC, puede. Pero va a ser lo más lógico que cuando exceda el tamaño switche a TCP, como es el estándar. Sí, te quería preguntar que nos comentes algo acerca del impacto de la performance de cada una de las opciones que nos mencionaste. La performance, hasta hace 2 o 3 años, DNSSEC, hay algunas implementaciones que tenían, para proveedores grandes, tenían bastante buena performance. Es grande, tiene un overhead grande porque de un paquetito de, no sé, 100 bytes, 50 bytes, se puede llegar a transformar en 2K. Pero para eso también están mejorando los mecanismos de autenticación. Por ejemplo, ahora lo que vi es, muchachos, no usen RSA más, porque no solamente el overhead, sino que ya está empezando a ser algo viejo. Usen las curvas elípticas SSA 256, algo así es, no me acuerdo el nombre. Y que es acorta bastante el tamaño y es eficiente y es más seguro. Lo están empezando recién a usar. Perdón, te hago una consulta. ¿No sería un poco también reinventar la rueda esto? Porque vos tenés soluciones ahí como BlueCat, como Cisco Umbrella, como digamos un montón de medidas de protección, las cuales vos podés segurizar tu entorno con phishing, los registros DNS y demás, ¿no? Entonces como que están empujando en contra de una industria que ya está muy crecida también. Mirá, te cuento algo. Hay unos tweets muy interesantes que hablan del camello de DNS. Que lo empezaron en alguna de estas conferencias de DNS hace 2 meses, más o menos, 3 meses. ¿Qué pasó? Que un estándar corto empezó otro RFC, otro, y hay como cientos de aclaraciones, parches y demás para algo que ya tiene 35 años. Entonces, un software tiene que implementar, o debería, todos esos estándares. Entonces, en algún caso puede ser reinventar la rueda, yo no creo, porque se ponen a discutir, yo los he visto discutiendo, y la gente, en el DNSOAR, que los he visto acá en Argentina, ¿no? Está el speaker en el atril, y hacen una cola de 10 personas o más, y no es 10 personas que hacen preguntas básicas, son gente que hace los RFCs. Imagínate cómo lo bombardean. ¿Alguna pregunta más? ¿La última? ¿No? Bueno, muchas gracias, Pablo. A ustedes.